Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, bienvenidos los que están aquí, los hermanos que están en la red, los que van a llegar después, o como dice Martín, a la hora que vayan a escuchar, en la mañana, en la tarde, en la noche, mediodía, a la hora que tengan el tiempo y la disposición para poder escuchar el mensaje del Señor. Bien, vamos a hacer un estudio para que nosotros podamos entender acerca de lo que el Señor nos enseña todos los días en la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos está trayendo la palabra revelada, y para tal motivo pues debemos de tener como unas bases, debemos de tener como un cimiento para poder entender ese misterio. Recuerde que el Señor siempre habló acerca del reino de los cielos, pero siempre lo presentó a través de las parábolas o a través de los misterios, porque eso viene dado desde el principio. Hasta ahora es que el Señor nos ha venido mostrando así como de a poquitos, pero creo que es tiempo de que nos adentremos un poquito más en las cosas de Dios y estemos listos, cualquiera que sea la decisión. Sabemos que los tiempos no son nada agradables para el hombre, pero muy beneficiosos para aquellos que estamos esperando no la venida del Señor, sino nuestra salida, nuestro arrebatamiento, como dice la palabra. Bien, nosotros en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de los dos tipos de personas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. El Señor habla y Pablo nos enseña que existen dos tipos de personas y que cada una de ellas tiene una tarea, tiene una identificación, y que cada una de ellas nos va a llevar a conocer el plan de Dios que está escrito en la palabra de Dios. Recuerde que hablar del hombre natural, y hoy vamos a analizar solo la forma o la manera como es el hombre natural, el hombre del polvo de la tierra, y después vamos a analizar cómo nosotros saber si hemos salido del polvo o todavía estamos en el polvo de la tierra, y que debemos de empezar a buscar cómo salimos, ya que el Señor hizo su obra. Pero una cosa es que el Señor haya hecho su obra, su tarea, y otra cosa es que yo obedezca para poder salir. Porque ahí está el menú y usted elige qué quiere comer. Nosotros somos los que vamos a escoger qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir.
Entonces, eso es importante. Por eso el título de hoy es ¿dónde estoy? ¿En el cielo o en la tierra? Entonces, es importante conocer los conceptos bíblicos acerca de la palabra de Dios. Recuerde que usted puede tomar la palabra de Dios desde el punto de vista literal, es decir, usted lee cielo, usted se imagina que es el que usted está viendo acá, o el cielo que hace referencia a la persona espiritual y también hace referencia a Jesús. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado y el reino de Dios es Jesús. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer qué es lo que nos está diciendo Jesús para que nosotros podamos entender qué es lo que Él nos está enseñando. Bien, como introducción tengo esto, y esto me lo dio el Señor, y resulta que en el día de ayer, o digamos el martes, cuando salí de acá y me fui para la casa y llegué a la capacitación, me encontré con algo muy bonito, y es que la palabra que yo les había dado a ustedes acá, las citas bíblicas que yo le di aquí fueron las que ellos nos trabajaron. Fueron las que ellos empezaron a decir, vamos a trabajar sobre eso, y estas son las citas bíblicas. Y yo me quedé así, yo dije, uy Señor, gracias, porque eso yo lo acabo de hablar, y lo mismo que yo le hablé a usted, lo mismo que nos habló allá el instructor. Entonces, eso nos da como la seguridad y la confianza de que hay unidad en el espíritu, porque eso es lo que representa que hay como esa armonía, que hay como esa unidad en el espíritu, porque cuando hay unidad en el espíritu todos comemos el mismo pan, todos bebemos la misma agua y todos tomamos el mismo vino. Y fíjense que cuando me puse a escuchar la enseñanza y me puse a estudiar la parte de la lectura que yo hago diariamente, a mí me llamó mucho la atención y me dejó como muy inquieta, no de preocupación, sino aquello que usted dice, esto es interesante, como que usted dice, me voy a meter por este lado. Y la temática que nos dio Yané es muy importante. La enseñanza que nos dio Yané acerca del espíritu de sabiduría es lo más importante. ¿Por qué? Porque la llave para que usted pueda conocer el reino es la sabiduría. El espíritu de sabiduría es la llave que le va a abrir a usted la puerta para que usted conozca el reino de los cielos. Por eso, cuando Yané puso eso, y entonces a raíz de esa enseñanza de Yané, yo me puse a mirar el lineamiento que ella llevaba, ¿no? Ella hizo una cosa y pude llegar a conocer algo supremamente interesante. Siempre tenía como esa inquietud en mi corazón, pero uno dice, ¿y eso a qué hace referencia? O sea, hay que sacar de nuestra mente y nuestro corazón lo que es literal y cómo lo pongo en el plano espiritual, ¿ya? Porque pues, si usted solamente se queda con la Biblia desde el punto de vista natural, desde el punto de vista físico, usted no va a entender lo que le está diciendo el Señor. Por eso hay que empezar a estudiar, hay que empezar a conocer qué es lo que me quiere decir el Señor. Porque fíjese que yo empecé como Janet llegó y dijo, Dios es espíritu. Y a partir de ahí yo empecé, si Dios es espíritu y esto es esto y esto es, entonces ¿qué es el vino? Ahí les dejo la preguntita. ¿Qué es el vino? ¿Para qué? Porque el Señor dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿qué es la sangre? Perdón, ¿qué es la sangre según lo que nos enseña la Biblia? Y es interesante cuando me puse a hacer el desglose, me puse a hacer, y yo decía, Dios mío, ¿verdad que todo está ahí? Si nosotros nos dedicamos a estudiar, pues nos vamos a conocer ese misterio del Señor. Bien, dice así la introducción, dice, en estos días de tribulación, de angustia, de afanes, enfermedades y un sinnúmero de situaciones que nos deben de poner a pensar en nuestra condición de hombre delante de los ojos de Dios. O sea, nosotros debemos estar inquietos, preocupados, o no de preocupación, porque el Señor dice que cuando veamos todo, que no nos afanemos, sino que nos preparemos.
Pero todo esto lo que nosotros estamos viendo, todo esto lo que nosotros estamos siendo partícipe, nos tiene que empezar a preocupar es cómo estoy yo con Dios. No tanto los eventos físicos, porque esto tiene que sucederse, porque esos son las trompetas, ese es el mensaje que el Señor nos está diciendo, que todas esas cosas es el anunciamiento de algo espiritual para nosotros como iglesia del Señor. Por eso es importante que usted y yo empecemos a pensar, empecemos a mirar cómo estoy con Dios, cómo es mi caminar con el Señor. ¿Tengo paz con todos? ¿Trato de buscar mi armonía con todos? Como dice el Señor, en tanto dependa de ti, busque la paz y sígala. Dejemos a un lado todas esas cosas que nos quitan la tranquilidad, que nos quitan todo eso, y busquemos al Señor mientras Él se deje encontrar. Porque en el momento en que el Señor diga hasta aquí, no hay más nada que hacer, hermano. Por eso Dios nos está anunciando de una forma, de otra manera. Y yo esta mañana le decía al Señor, a raíz de la temática, yo le decía, Señor, gracias porque el lineamiento o la revelación o lo que usted viene haciendo con los líderes de la temática que está haciendo, es eso, es lo que Dios quiere que nosotros estemos listos, porque Él nos está preparando para algo especial. Dice la palabra de Dios, nos está haciendo una gran advertencia acerca de los futuros hechos que ocurrirán sobre la tierra antes del día grande y temible del Señor. O sea, nosotros sabemos que va a haber un día de caos, un día de situaciones. ¿Por qué? Porque se acerca un momento en que el Señor vendrá o el Señor enviará a buscar a los que son suyos. Y si nosotros no estamos bien delante de los ojos del Señor, pues seguramente nos vamos a quedar, como dice la Escritura. Dice, veamos qué nos dice el libro de la revelación de Cristo acerca de la función que debemos de tener cada uno de nosotros acerca del acontecimiento mayor que es el arrebatamiento. Eso es lo que nosotros debemos de trabajar, por esa salida, por esa sacada del Señor. ¿Cuál es la función? O sea, fíjese que la enseñanza que nos dio Miriam con respecto a la iglesia de Pérgamo, no, la de Sardis, ella nos dio una palabra clave que es vigilante. Esa es la función de nosotros como iglesia, empezar a vigilar mis acciones, empezar a vigilar mi forma de hablar, empezar a estar al pendiente de lo que está pasando dentro de mi vida. No que usted se afane que el fulano, que el sutano, que el mengano, a eso Dios no lo ha llamado. Dios le ha llamado a que usted vigile su vida, que usted sea un centinela de su caminar, que usted sea ¿cuál es la otra palabra? Una atalaya. Yo decía, ¿cuál es? Y no la pude encontrar. O sea, que usted y yo seamos atalaya, pero ¿de quién? De su propia vida. El Señor no nos mandó a fisgonear en la vida de nadie, ni a meternos en la vida de nadie. Porque suficiente tenemos nosotros con empezar a preocuparnos por nosotros, hermano. Porque el Señor no le va a preguntar por la vida del vecino. El Señor no le va a decir nada de los demás, le va a preguntar es por lo que hizo usted con lo que Dios le dio. Con lo que Dios le dio una casa, Dios le dio un esposo, una esposa, Dios le dio unos hijos, Dios le dio un dinero, Dios le dio... Eso es lo que Dios le va a preguntar. Dios no le va a preguntar por las infidelidades de su vecino, eso es él allá que le rinda cuenta al Señor. Pero nosotros estamos más preocupados por lo que hacen los demás, y eso me está trayendo a mi situación, eso me está trayendo a mi problema, pero yo no me estoy dando cuenta de que tengo que prepararme, soy yo. Yo soy la que tengo que estar pendiente de mi vida. Allá, amén, Señor, yo oro y le clamo y le lloro y le suplico al Señor por la vida de cada uno de ustedes cada noche al Señor. Ayúdelo a encontrar, ayúdelo a que se anime, ayúdelo, Señor, porque estamos en una guerra y estamos en una batalla
todos los días de nosotros con nosotros mismos. Entonces, por eso dice el Señor que la función que nosotros tenemos es estar vigilante. ¿Cómo es nuestra reacción ante los demás? ¿Cómo estoy hablando delante de los demás? Porque recuerde lo que nos enseña la Escritura, que para que yo sepa quién es usted y en qué condiciones está con el Señor, depende de lo que sale de su boca. Si yo solamente hablo de sexo, ¿qué quiere decir? Que tengo problemas en esa área. Si yo solamente hablo de plata, es porque solamente yo tengo avaricia, codicia, porque de lo que sale de mi boca, dice el Señor, eso es lo que hay en su corazón. Entonces yo tengo que aprender es a hablar la palabra de Dios. Tengo que hablar de la Escritura, tengo que hablar de la obra del Maestro a los demás. Pero si yo no conozco la obra del Maestro, si yo no conozco la Escritura, ¿qué le voy a hablar a los demás? Pues me voy a envolver entre sus conversaciones banales, carnales y todo lo que no tiene nada que ver con el Señor. Porque eso sí nos embeleza, nos encanta, nos fascina, y cuando vemos estamos bien involucrados en conversaciones, en acciones que no tienen nada que ver en mi crecimiento espiritual. Por eso el Señor dice, esté vigilante. Por eso en las iglesias fue es una advertencia que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros, porque algo de cada una de esas iglesias tenemos nosotros. Algo bueno el Señor ha visto, pero hay algo que tenemos que corregir. Entonces, empecemos a mirar qué es lo que tengo que corregir. Y fíjense que la sabiduría que Dios le dio a Glorita, que me dejó impactada, es que cómo volvió y repitió. Vuelva y repita las mismas iglesias, venga y cada uno tocó un punto especial, y cada uno, dependiendo de su relación con el Señor, cada uno trató la iglesia, cada uno trató esa responsabilidad. Entonces tenemos que empezar a mirar lo que me decía el Señor en Apocalipsis. El Señor nos está diciendo, porque el libro que se va a cumplir ahorita no es el antiguo pacto. Eso ya pasó, eso ya se cumplió. Ahora lo que el Señor está diciendo que se tiene que cumplir es el nuevo pacto. Se tiene que cumplir Apocalipsis, y nosotros estamos listos para que cuando se dé el cumplimiento de esto, conocemos qué es lo que va a pasar, conocemos qué es lo que dice la Escritura con respecto a todo este montón de cosas y este caos que hay a nivel universal. Y aquí el Señor le está diciendo, hey, sea vigilante de tu propia vida. Deje de meterse en lo que no le interesa. Deje de meterse en la vida de fulano, de sutano, de mengano. Más bien, si usted ve algo, vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, a mí me parece, a usted, pero usted no sabe lo que Dios está haciendo con la persona. Entonces, eso es importante, hermano. Que nosotros, en vez de meternos en la vaca loca de las demás personas, más bien, mire para adentro, analícese usted, piense en usted, y no hay más nada que hacer de acuerdo a lo que dice la Escritura. Manolita, ya. Dice la palabra del Señor, ahora, veamos qué nos dice el libro de la revelación de Cristo acerca de la función que debemos de tener cada uno de nosotros acerca del acontecimiento mayor, el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué nos enseña Jesús? Porque Jesús enseñó acerca del arrebatamiento. No rapto, porque esa palabra no existe en la Biblia. Eso por allá fue inventado en el año 1800 no sé qué por un personaje, y él trajo esa doctrina, y eso es lo que se está moviendo. Y el que le dio mayor vínculo, el que le dio mayor fuerza fue Scofield. Y por eso todo el mundo habla, y inventaron, ¿no? Porque el Señor habla de que Él todo lo hace a la luz. Y este rapto dice que todo va a ser escondido, que nadie sabe. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, hermanos? Si Dios no hace nada en lo oculto. Si Él todo lo hace delante de toda la tierra, para que sepan que Él es el que está obrando. Y dice, miren lo que el arrebatamiento es: el uno será llevado y el otro será dejado. Eso es lo que nos está hablando el Señor, y eso es lo que el Señor quiere que usted se prepare, que nosotros nos preparemos para ese momento, ese abrir y cerrar de ojos, de que
Dice el Señor, el que está en el campo, el que está en el trabajo, el que está en la ciudad, si hay dos, uno será sacado y el otro será dejado. Y eso lo habla el Antiguo Testamento. Y eso se sucedió en el Antiguo Testamento y por eso el Señor lo está diciendo. Y eso está en Mateo 24:40. Oye, es muy bonito, me costó mucho trabajo, pero ahí pude cogerle como el pensamiento al Señor. Mateo 24:40 dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso es el arrebatamiento. Podemos estar acá y si no estamos dentro de los planes del Señor, si no estamos haciendo lo que es correcto, si no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, nos vamos a quedar. Pero el otro sí se va en la gracia y al otro le toca quedarse con su propio esfuerzo, con su propia tarea, con su propia vida. ¿Para qué? Para que pueda entrar o pueda resucitar en la segunda resurrección, porque recuerde que hay varias resurrecciones. Pero nosotros queremos irnos en la primera. Nosotros queremos irnos en la primera, a menos que usted diga, no, yo me quedo a ver cómo son las cosas. ¿Y qué tal que en esta segunda usted ni crea que se va porque es tan dura la situación? Si ahorita con la gracia nos ha costado trabajo, ¿usted se imagina sin ella? Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dice, el Mesías nos da una recomendación para ese día en que se vaya a suceder este evento. ¿Cuál? El arrebatamiento. Mateo 24:42 dice el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Fíjense que ¿quién le está diciendo el Señor? Que tiene que velar a ver si el vecino come, a ver si el vecino tiene otra o tiene otro, o qué es lo que le está diciendo el Señor. Vele por su alma, vele por usted mismo, vele por usted, hermano, porque no hay sea que nos pase a nosotros si somos como aquella ramera cuando vinieron los de el pueblo de Israel a mirar la tierra de Jericó. Y ella llegó y ¿qué hizo? Ella escondió a aquellos varones de ¿qué? De la persecución de los de Jericó, de aquellos que venían a perseguir al pueblo del Señor, que venían ¿a qué? A darse cuenta quién eran los que vivían ahí, quién era ese morador, qué tan grande, cómo era su tierra, cuál era su fortaleza. Eso es. Y esa actitud, fíjese que ella lo escondió entre los linos, y los linos son acciones de los justos, dice la palabra. Y ella los metió ahí donde ella estaba secando los linos, y esa acción que ella hizo, ¿qué la llevó? A que le dijo al papá, a la mamá, a los hermanos, a los amigos, a la parentela, vengan, porque él le dijo, si ustedes no están en la casa, nosotros no nos hacemos responsables de lo que pase puertas afuera. No respondo. Cada uno responderá por su propia sangre, dice la Escritura. Y por eso ella invitó a su casa. Y su casa, los que accedieron, los que obedecieron, los que creyeron, los que sintieron el temor del Dios de Israel, llegaron. Y todos, dice la palabra de Dios, todos los de esa casa fueron salvos. Fueron salvos. Y esa actitud de Rahab la llevó a que ella sea la tatarabuela del rey David. De ahí es donde viene la generación de una mujer cananea, dice la Escritura. Porque fíjense que yo me puse a mirar, yo decía, ¿por qué se casó con esta persona? Con Tamar. Tamar era cananea. Porque era de Egipto. Entonces yo decía, esas acciones o esos actos es lo que lleva a que esa sea redimida. Esa familia redimida, esa familia debido a que alguien creyó en el Señor. Pero mi acción yo la llevo.
Los demás son los que van a creer o no van a creer. Nosotros le hablamos a la gente del Señor, nosotros compartimos del Señor. Pero eso no implica que la persona, si no viene a buscar del Señor, no es salva. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que yo tengo que entrar, yo tengo que pertenecer al cuerpo de Cristo Jesús. Entonces fíjense que es importante que nuestras acciones son las que van a ser pesadas delante de Dios. Entonces fíjense lo que está diciendo aquí el Señor, dice, velad, esté atento con nuestras acciones, esté atento con lo que está pasando a su alrededor, esté atento de su relación con Dios, porque en la medida en que nosotros mejoramos nuestra relación con Dios, yo mejoro mi relación con mi pareja, relaciono mi relación con los demás hermanos de la fe, me mejoro mi relación con mis hermanos en la carne, y eso me indica a mí que yo he madurado, que debo dejar que sea Dios quien obre, pero si yo tomo acciones mías, pues Dios no va a obrar porque usted ya tomó acciones. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es, esté pendiente, porque si el Señor lo dijo en aquella época, dígame cuánto valor tiene hoy y más cerca estamos de ese día, de ese abrir y cerrar de ojos de que va a suceder en cuanto a nuestra salida, en cuanto a nuestro arrebatamiento. Dice el Señor, por eso dice, nadie sabe qué hora es, pero Él dejó unas señales. Él dejó una serie de cosas que se tienen que cumplir. Nosotros conocemos esas señales. Sabemos que esas señales están escondidas en las parábolas, están escondidas en las enseñanzas de Jesús y están escondidas en Apocalipsis. Todo eso que está ahí, los matachos, los cuernos, todo ese montón es lo que Jesús dejó, ¿para quién? Para nosotros, para que los enemigos de la fe no lo sepan y nos salgan al encuentro y terminen con nuestra vida. Por eso el Señor todo lo dejó escondido, y eso escondido, dice el Señor, que a quién se lo va a revelar, a los siervos. ¿No dice Deuteronomio 29:29? Lo que nos decía Miriam en el culto. Hay secretos que son de Dios y Dios no se los va a revelar a nadie, porque son de Él. Pero sí, Dios tiene que mostrar, Dios tiene que revelar ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando y cómo yo me preparo para ese momento, porque es que el Señor no va a hacer nada sin que antes el mundo sepa, sin que antes la iglesia sepa. El Señor no va a tomar represalias con usted o no va a tomar acciones con usted si Dios se lo va a hacer saber. ¿Para qué? Para que cuando venga la acción de Dios, cuando venga la palabra de Dios, usted ya esté advertida. Por eso es importante la lectura de la palabra y conocer la palabra, porque en ella está escrito toda la verdad. Y todos los movimientos del Señor, jaque mate al rey, ahí está en la escritura. Entonces, fíjense que dice, las escrituras nos están avisando con tiempo para que nos revisemos y corrijamos nuestro caminar delante de los ojos del Señor. Usted no se preocupe, usted no se afane por los demás, afánese por usted. Porque no sea que, como dice la Escritura, no sea que usted por ayudar termine caído. Cae el ayudador y cae el ayudado. ¿Por qué? Porque usted se metió en lo que no debería. Por eso cada uno tiene su propio afán, cada uno tiene su propia lucha. La lucha mía no es igual a la de Andrés. La batalla mía, los miedos míos no son iguales a los de Miriam. Las responsabilidades que yo tengo delante de Dios no son iguales a las de Martín. Pero todos tenemos unas tareas delante de Dios. Todos tenemos una batalla, todos formamos parte del cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Cristo está formado por miembros. ¿Y quiénes son los miembros? Nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos tarea, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Pero creo que nosotros hemos perdido de vista nuestra tarea con Dios. Hemos perdido de vista lo que el Señor nos está diciendo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No, Señor, no venga ahorita, no estoy listo, no. Pero yo llevo 2025 años diciéndole que voy a ir, y la gente ya dice, es pura paja, eso es mentira, Él no va a venir. Eso es porque nos tienen engañados. Eso es falso. Eso es
para someter al pueblo y sacarle la plata. Y bueno, todo ese montón de cosas que se le... Algunos sí lo están haciendo, pero otros no. Otros sí nos interesa entrar al reino y a otros sí nos interesa llegar a la casa delante de Dios, como dice el Señor. Vea, papá, aquí traje lo que usted me dio. Usted me dio 12. Uno tenía que morir, el hijo de la condenación, y para que se cumpliera la palabra. O como le dijo el Señor a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le dijo, yo no quiero, no, bautícenme a mí. Dice, no, Juan, déjenme, hazlo, porque es necesario que se cumpla toda justicia en la tierra. Por eso yo no puedo decirle al Señor que deje de hacer cosas en mi casa, en mi vida, porque es necesario que se cumpla la palabra, que se cumpla toda justicia en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llegar limpio, lleguemos purificados y santificados a la presencia de Dios y podamos sentarnos a la mesa del Rey. Y dice el Señor, dice que el Señor con tiempo nos viene avisando. Y ahorita más, con todas las situaciones que estamos viendo, con la revuelta del mundo, con mayor ahínco, está haciendo el sonido de trompeta. Todo el mundo está esperando que sonó la trompeta allí, que sonó. No, la trompeta son los eventos. Una trompeta, dice la palabra, es una persona que trae una palabra. Una trompeta es un profeta que trae una palabra para prevenirle, para proclamar las cosas de Dios. Eso es una trompeta. Cuando uno empieza a estudiar la escritura, cuando uno empieza a leer la palabra, uno empieza a encontrarse grandes y misteriosa la palabra de Dios. Apocalipsis 12:12. Esta me la mandó Chío y la estaba buscando y Chío me la mandó y me la mandó esta mañana. Fíjese que el Señor dice velad. El Señor nos está hablando a quienes. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿El diablo no ha descendido? Claro que sí. ¿Usted no se ha dado cuenta que los carnavales, cada vez que se hacen carnavales en cualquier país, en cualquier ciudad, siempre tiene que estar presente el diablo? Si no, miremos todos los carnavales de Río de Janeiro, miremos los carnavales de Barranquilla, todos con respecto al diablo. ¿Y qué es la palabra carnaval? La palabra carnaval en el lenguaje del Señor es fiesta de la carne. No son puras mujeres ahí que de todo hacen en ese montón de cosas. Y eso no es bíblico, eso no es del Señor. Y cada vez son más terribles, más tenaces. ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido su oriente, el mundo ha perdido las cosas del Señor. Y como está fuertemente pegando esas cosas, pues vamos a terminar nosotros untados también. Si no estamos velando y no estamos guardando y cuidando de todo lo que está pasando a mi alrededor. Por eso fíjese que dice aquí el Señor, por lo cual alegraos cielos. Cuando la Biblia me habla del cielo, ¿quién vive en el cielo? Dios. ¿Quién más? ¿Quién más vive en el cielo? Los ángeles. ¿Quién más vive en el cielo? Porque es que se habla de diferentes cielos. Aquí el Señor habla en el cielo, por eso le está hablando a los cielos. Le habla a los cielos. Y en el cielo, ¿quién está? Está el Padre, está el Hijo, están los 4 seres vivientes, están los arcángeles, querubines y serafines, y y los espíritus del Señor, que son los que que son los que viven allá. Pero eso es arriba, en la morada del cielo. Pero cuando se habla en el cielo aquí en la tierra, se habla de las personas espirituales, se habla de las personas que tienen un vínculo con el Señor, se hace referencia a las personas que caminamos en el Espíritu de Dios. Por eso el Señor le está diciendo, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Fíjense que está diciendo, ¿quién mora en el atmosférico? Porque nosotros sabemos que existen 3 cielos. Está el atmosférico, que es este que nosotros vemos acá.
está el sideral, que es donde está el sol, la luna y las estrellas, y está el cielo del Señor, que es la morada de Dios. Y en cada uno de ellos hay una representación. Y cada uno de ellos tiene una representación dentro de lo que dice el Señor. Dice, hay de los moradores de la tierra. Fíjense lo que dice acá, el concepto, cómo lo presenta Juan. Juan dice, alégrese en los cielos y todos los que moramos en él. Porque el reino de los cielos es Cristo. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es semejante a, pero siempre estaba haciendo referencia a quién, a Cristo, al Señor, porque Dios mandó a su Hijo en representación de las cosas del cielo. Y Él vino aquí a hacer su obra, y Él está ya sentado a la diestra del Dios Padre. Ahora miren lo que dice, alégrese en los espirituales, alégrese en los que están en el cielo, alégrese en los que están caminando de acuerdo a la palabra, alégrese los habitantes o los moradores del cielo, es decir, los que estamos siendo guiados por el Señor, alégrese. Pero miren lo que dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. Yo decía, de la tierra y el mar, Señor. ¿Quién es el de la tierra? El que no tiene al Señor. ¿Quién es el mar? El mar son las naciones, el mar son las mentiras, el mar son las personas que están caminando fuera del contexto del Señor, que no están en la verdad. Por eso le dice, hey, el que está en el mar, en las mentiras. Por eso dice que del mar salió el falso profeta. Por eso dice que del mar salió la bestia de las 7 cabezas, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Del mar, porque el mar representa las mentiras, representa las naciones, representa todo lo que tiene que ver en el plano físico o en la parte espiritual, pero en la parte negativa. Por eso dice, y la tierra, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O dígame si el enemigo no se ha despertado, no ha arreciado contra nosotros, no se ha levantado contra las naciones, no está utilizando a grandes líderes, ¿para qué? Para que vayan en contra del pueblo, para que agredan al pueblo del Señor, para que las decisiones y las leyes y las normas sean para agravarlos, afligirlos, compungirlos. Porque eso es lo que sucedió en el Éxodo y lo mismo se sucederá en estos tiempos. Por eso el Señor está diciendo, el diablo ha descendido, hermano. ¿No lo dijo el Señor en su palabra? Él lo dijo, que las tinieblas iban a bajar, que las tinieblas iban a entrar, pero no puede prevalecer. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que empezar a alumbrar con la verdad, con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestro obrar. Es lo que tenemos que impactar al mundo, así como el diablo está impactando al mundo en carnavales, en festividades, en fornicaciones, en adulterio, en robos y en atracos y todo lo que se mueve. El diablo está presente. Nomás miremos aquí para la parte occidental de nuestro país. Miremos para cualquier punto. Y estamos viendo que el diablo tiene fuerza y que el diablo está haciendo su tarea. ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia? Estamos escondidos. Estamos más preocupados por el oro, la plata, que ir a llevar el mensaje del Señor. Y entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a presentar al Señor? Si la tierra está siendo impactada, si la tierra ha llegado a la oscuridad y nosotros que somos sus candeleros, nosotros que somos las antorchas del Señor para traer el mensaje de la verdad de la palabra. Bien, dice el Señor, dice, ha descendido a vosotros, ¿a quién va a venir el diablo? Para el creyente, para aquel que viene buscando del Señor. Dice con gran ira, porque Él sabe que no le queda mucho tiempo. Y a pesar de que Él sabe
que no tiene tiempo y que es un perdedor, sin embargo sigue haciendo su obra. Y nosotros sabemos que seguimos al vencedor, que seguimos a aquel que venció a Satanás, aquel que es un ganador, un campeón. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos tiene amedrentados, nos tiene encerrados. Nosotros vivimos protegidos. ¿Por qué? Porque tengo rejas por todo el mundo. No, el diablo nos tiene encerrados nosotros, en una falsa seguridad. El diablo nos tiene encerrados, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido la dirección de la luz del Señor. Hemos escondido la luz debajo del almud. No estamos poniéndonos en la parte más alta para que puedan ver nuestras acciones, porque la Biblia lo dice en la palabra. Nuestras acciones son la luz delante de los ojos de los que están allá afuera. Y dice la Escritura, dice, es importante que demos un vistazo a nuestra relación con Dios y nuestros resultados en el camino de la fe. Analice su vida, hermano. Analice el fruto que usted como árbol del Señor tiene que estar dando. ¿O no leímos eso esta mañana en la palabra? Nosotros somos árboles, hermano. Nosotros tenemos una raíz. Nosotros tenemos una savia que nos alimenta, que es nuestra fe. Y esa fe me la alimenta a mí la palabra de Dios. El que yo crea en la palabra de Dios. Como yo le vengo diciendo al Señor, ayúdanos a creer en su palabra. Esa palabra que usted dice que es verdad, ayúdame a creer en ella. Ayúdame a darle vida a esta palabra que está aquí escrita. Y darle vida es responder a las expectativas que Dios tiene conmigo. Es poder salir y hablarle al hombre, al que está enfermo, venga, oramos, venga, buscamos del Señor. Pero nos estamos pechichando a nosotros mismos y estamos dejando al mundo solo. Y el Señor nos mandó al mundo, no a ser como ellos, sino a iluminar el camino de ellos. Primera de Corintios. Pablo nos enseña en Primera de Corintios 15:47 lo siguiente. Y aquí es lo bonito, ojalá que me alcance el tiempito, si no pues lo dejamos para... Primera de Corintios 15:47, eso lo trabajamos el culto pasado. Dice así, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Cuando esta mañana estaba estudiando y analizando la palabra del Señor, me llamaba la atención sobre esto. Para Dios solamente existen dos tipos de personas. Está el primer hombre y está el segundo hombre. El primer hombre, delante de los ojos de Dios, ya tuvo que haber pasado. Ahora Él está mirándonos a nosotros desde el punto de vista del segundo hombre, que es Cristo. Ahora, ¿por qué el Señor tuvo que enviar un segundo Adán? Porque el primero cometió fallas, el primero traicionó, el primero destruyó. Por eso el Señor tiene que enviar a un Salvador, tiene que enviar a alguien que restaure, tiene que enviar a alguien que redima, tiene que enviar a alguien que haga volver otra vez el corazón del hombre hacia Dios. Es el corazón, no es ni su lindo cuerpo ni sus ojos, es su corazón. Y recuerde que la Escritura dice que mi corazón tiene ojos. Los ojos de mi corazón son los que tienen que estar viendo la gloria de Dios. Los ojos de mi corazón son los que tienen que estar viendo para que mis ojos empiecen a analizar y a mirar si lo que yo estoy haciendo está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque muchas veces nosotros no conocemos lo que dice la palabra y estamos cometiendo errores. No estamos viendo lo que Dios quiere hacer porque no conocemos su palabra. Porque no sabemos qué debemos hacer, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo hacerlo.
Es como usted dice, sí, ahí están las tijeras, la tela, el hilo, la máquina, pero si usted no sabe manejar eso, usted no hará nada. Usted se puede saber la palabra del derecho al revés, pero si usted no sabe cómo usarla, usted está de nada, no sé. Es un conocimiento más. Por eso aquí el Señor nos está diciendo, dice, lo primero que dice el versículo, dice Adán, el primer hombre, dice, formado del polvo de la tierra. Y yo analizaba cada una de estas frases que forma el versículo y encontré unas cosas muy bonitas. Lo primero dice es, Adán, el primer hombre. Génesis 2:7, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces fíjense que Pablo nos está diciendo que hubo un primer hombre. Ojo, no lo miren desde el punto de vista literal, porque si usted está diciendo, no, es que Adán fue el hombre, entonces lo miramos desde el punto de vista del sexo, ¿cierto? Del género. Pero la Biblia me está diciendo otra cosa diferente. Por eso es importante que nosotros miremos, analicemos, escudriñemos. Ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero la llave, dice el Señor, la llave para que yo pueda sentir temor, para que yo pueda crecer, se llama la sabiduría. La sabiduría. Y la Escritura me habla, él dice que el primer hombre fue formado del polvo de la tierra. Fue formado, fíjese, fue hecho, fue cogido, se hizo ahí, supuestamente, ¿no? Nosotros decimos que Dios cogió un muñequito, le abrió los ojos, le puso, y la Biblia en Ezequiel me dice que él hizo del polvo los sesos y luego le hizo los tendones, los músculos, pero todo eso lo hizo el Señor. Con la palabra, dice el Señor en su palabra. Y dice que él formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjense que aquí hay tres cosas importantes que dice, y sopló. Cuando usted sopla, ¿qué sale de su boca? Aire. Bien. ¿Qué es el aire? ¿Qué representa el aire? El espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es espíritu. Y el espíritu también, ¿qué representa? La palabra, la vida. Quiere decir que cuando el Señor nos hizo y puso delante de sí a ese hombre, a ese Adán, sopló, de su boca salió a su nariz la vida, porque Isaías dice que la vida del hombre se encuentra aquí en la nariz. Por eso, cuando el hombre muere, ¿qué hace? Expira y salió el aliento de vida del Señor. Y fíjese que aquí dice, sopló en su nariz aliento. Y dice, de vida. Sopló aliento de vida. Y esas tres palabras es lo que en el hebreo forma el alma de la persona. El nefesh. El ser. ¿Ya? Por eso dice aliento de vida. ¿Quién es la vida? ¿O quién me da a mí la vida? ¿Quién es la vida? ¿O qué representa la vida? ¿No es la sangre? En la sangre está la vida. Y la sangre, ¿qué representa la sangre? Por eso el Señor dice, no coman nada que tengan sangre, porque te estás comiendo, es como si usted se estuviera comiendo una persona. Se está comiendo un animal vivo. No quiero que coman nada que tenga sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Y qué es la vida? La palabra, el espíritu. Eso es lo que me enseña la Escritura. Dice, del polvo de la tierra,
y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser y fue un ser viviente. Bien, lo segundo que encontré dice formado del polvo de la tierra. Ese polvo, ese barro, ese hombre que fue hecho del polvo de la tierra, él recibe el soplo de aliento de vida y ese polvo, esta tierra, cuando recibe el Señor, cuando recibe su Espíritu, yo tengo vida y tengo vida eterna, porque ¿quién es el que da la vida eterna? ¿No es el Señor? ¿No es el Espíritu? Porque el Espíritu es el eterno. Por eso dice que Él fue y recibió y es un ser viviente. Ahora, fíjese que nosotros tenemos el concepto, cuando hablamos de hombre, nos imaginamos un varón, pero para Dios es distinto. Para Dios es distinto el hombre, para Dios es diferente Adán, porque aquí es donde el Señor siempre ha querido mantener al hombre como uno solo. Y fíjese lo que dice el Señor en Génesis 5:2, por favor. Ahora, cuando Dios habla de Adán, cuando Dios se refiere al hombre, Él no lo está viendo desde el punto de vista físico. Él no lo está viendo desde el punto de vista natural, sino Él está mirando al hombre, que el hombre está formado por dos. Y dice, Génesis 5:2 dice, varón y hembra. Eso para Dios es el hombre y eso para Dios es Adán. Por eso dice, el hombre está formado, en Génesis 5 dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces cuando nosotros hablamos del hombre solamente hacemos referencia al sexo, ¿cierto? Al macho, al que tiene la fuerza, pero para Dios no es así. Para Dios no es así, hermano. Para Dios es el varón y la hembra, porque ellos dos para Dios son uno. Así como Adán y Eva son el primer hombre, Cristo y la iglesia son el segundo hombre, porque Cristo es el segundo hombre. ¿Y quién es la esposa de Cristo? ¿No es la iglesia? ¿Sí me van a entender? Que ese segundo hombre nosotros vamos a ser uno con Él. Y yo para ser uno con Él tengo que creer, tengo que creer en Él, tengo que caminar con Él. ¿Por qué? Porque yo soy iglesia, porque yo soy mujer. Y cuando hablamos de mujer no estamos hablando del género, no estamos hablando de la persona, estamos hablando de un componente. Estamos hablando de una función, porque la Biblia me dice que la mujer cumple, la mujer cumple 3 funciones. Es la que engendra, la que va a cumplir la función de novia y la que va a cumplir la función de esposa. A eso es lo que nos refiere el Señor. Ahora, fíjese que para Dios, Él dice, ¿cuál es el nombre del primer hombre de la tierra? ¿Cómo se llama el primer hombre de la tierra? Génesis 5:2 dice, y llamó el nombre de ellos. ¿Ellos de quién? De Adán, del varón y la hembra. ¿Cómo se llaman el varón y la hembra? Adán. ¿Sí me van a entender? Sí estamos entendiendo qué es lo que el Señor nos está hablando para que nosotros, como novia del Señor, como aquellas que nos estamos preparando, como aquella que se nos ha dado la tarea de vestirnos de lino fino, de purificarnos, de santificarnos, porque nosotros vamos a ser uno solo con Él. ¿Y cuándo nos hacemos uno solo? Cuando somos matrimonio, no cuando somos novios, sino cuando somos matrimonio. Por eso el Señor a Cristo y a la iglesia, o a la esposa que es la iglesia del Señor, lo llama el matrimonio. Ustedes serán uno solo. Yo lo llamaré como uno solo.
como el Señor llama al varón y a Eva, al varón y a la hembra, la llama Adán, como uno solo. Los ve como uno solo. En matrimonio, Dios no ve ni a Miriam ni a Amado aparte. Él los ve como uno solo. Y lo que ella haga le va a afectar a él, y lo que él haga le va a afectar a ella, y le va a afectar a su casa, porque las decisiones afectan el buen funcionamiento de una casa. Si no se saben tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Sí, Manuelito? Pero para eso debe haber un matrimonio. ¿Ya? O sea, si yo tengo novio, yo no soy una con él. A menos que yo me ponga a hacer cosas inadecuadas. No soy una, soy fornicaria. Soy adúltera. Y Dios no me está viendo a mí. Dios está viendo el pecado que yo estoy cometiendo. Y no me está viendo a mí como la sierva. No me está viendo. ¿Por qué ahorita estamos viendo tantos problemas allá afuera? Los mismos matrimonios de los pastores, todos se casan, se descasan, vuelven y se casan. Eso es un enredo. Es muy difícil encontrar matrimonios cristianos que sean estables y que realmente estén cumpliendo con la función del Señor. El matrimonio no es una competencia, el matrimonio es apoyo, ayuda idónea. Sí, Señor. Sí, pero también la inmoralidad sexual no solamente se basa en el área sexual, en relación de pareja, porque una inmoralidad sexual es la avaricia, dice la Escritura. Es la idolatría, es una inmoralidad sexual. Entonces no lo tomemos solamente desde el punto de vista de cuerpo, ¿no? Sino llevémoslo al plano espiritual. Porque se supone que nosotros los cristianos no estamos en ese campo. Se supone, ¿cierto? Se supone que nosotros los cristianos no estamos acostándonos con el novio y ni tenemos 2 o 3, porque entonces ¿dónde está el temor a Dios? Pero lo hace, pero en la tierra. Pero nosotros con el Señor, no, eso no tiene nada, eso es diferente, eso funciona distinto. Sí. Bien, ahora fíjense que dice, ¿cuál es el nombre del primer hombre de la tierra? Génesis 5:2 en la parte se dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Cuándo fue? En el 6º, ¿cierto? En el 6º día. Ese día el Señor a Adán y Eva lo llamó Adán, lo llamó el primer hombre. Luego el primer hombre, no solamente el pobre Adán que le dijeron todo lo que le han dicho, sino aquí el problema es de los dos. Porque el problema fue que Eva fue la que cometió, pero Adán también comió, y por eso el Señor a los dos, a cada uno le dijo, usted por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y me desobedeciste a mí, maldita será la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo como cabeza hago cosas inadecuadas, ¿quién trae maldición? Yo. Yo hago que la tierra, yo hago que las cosas que están a mi alrededor vengan con maldición porque estoy cometiendo pecado, porque estoy tomando decisiones equivocadas, ¿ya? Porque el pecado no es solamente que yo adultere, que yo fornique, el pecado es que yo de pronto pueda tomar una decisión equivocada, y esa decisión equivocada los puede afectar a ustedes. ¿Ya? ¿Sí me va a entender? Bien. ¿Qué representa Adán? Vamos a terminar aquí, lo dejamos para... Adán representa al hombre de la tierra. Por eso Pablo dice que Adán es el primer hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Adán representa al hombre de la tierra, el hombre natural, el pagano, el adúltero, el fornicario, el avaro, el idólatra. Adán representa lo terrenal, lo carnal, lo diabólico, el que no entiende las cosas del espíritu. Eso es lo que representa Adán, el hombre, el primer hombre, eso es lo que representa. Ahora, recuerde, cuando usted lea en la Escritura el primer hombre o cuando hable del hombre, siempre el Señor está hablando de la pareja, que Él lo ve como uno. Ante los ojos de Dios somos uno, aunque la gente vea que nosotros somos dos. Pero Dios nos va a tratar a nosotros como uno solo. Porque la forma y la manera como el Señor se hizo uno,
Eso es impresionante, la forma y la manera como yo, leyendo aquí la palabra del Señor y leyendo la plantilla, esa que yo les he mandado a ustedes, leyendo eso, yo dije, uy, pero mire aquí lo que hay acá. En una de esas lecturas, ahí fue donde yo me di cuenta, o Dios me permitió ver cómo es que el Señor le dijo al profeta que en el futuro ese iba a ser uno solo, que el pueblo iba a ser uno solo, y que esas acciones y que eso que Dios iba a hacer, dice, es porque yo lo voy a sacar del anatema, lo voy a sacar de la apostasía. Desde ese momento, desde ese profeta que el Señor le dijo, cómo el Señor a nosotros los gentiles, haciéndonos uno solo con el Señor, nosotros vamos a ser liberados del anatema o de la apostasía que se viene. ¿Sí me va a entender? Por eso es importante, por eso quiero trabajar esto para después entrar a trabajar el hombre espiritual y luego sí empezar a trabajar cómo se mueve en cada cosa porque esto es la visión o el encuentro que tuve yo con el Señor el día de mi cumpleaños, cuando Él me llamó a las 2 de la mañana, que me dijo, venga, le enseño y esto es lo que usted tiene que enseñar al pueblo. Y esto es lo que yo vengo enseñando, lo que el Señor me viene, lo que el Señor me dio. Bien. Entonces, hablar de Adán o de hablar del primer hombre, desde el punto de vista del Señor, está haciendo referencia a la conducta del hombre. El hombre le gusta el mundo, el hombre le gusta el licor, el hombre le gusta las drogas, el hombre le gusta destruirse, porque eso es lo único que uno ve. Uno ve que el hombre siempre se quiere destruir a sí mismo a través de los vicios, a través de la velocidad, uno ve en las redes estos chicos de las motos que se van así y después terminan por allá abajo y después o terminan poniéndole problemas a los que van a su lado. ¿Por qué? Porque no se aman, porque no se valoran. Y ese es el problema de nosotros, no nos valoramos, no nos amamos y no sabemos que hay alguien en casa que nos está esperando. Bien, vamos a dejarlo ahí, no quiero avanzar por el tiempo. Es muy interesante esto para que nosotros sepamos lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de lo que es el hombre natural, porque si nosotros estamos en algunas de estas cosas, estamos cerrados, entonces que nosotros empecemos a analizar y a mirar en dónde estoy equivocado. Realmente yo estoy más en la tierra que en la parte espiritual, y si estoy haciendo cosas naturales o que estoy participando de pleitos, de disensiones, de contienda, de todo, yo tengo que parar en seco, aléjese de eso y empiece a pensar en usted mismo. Porque no sea que por usted estar mirando a los demás, ayudando a los demás, usted se quede, como dice el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Todopoderoso. Amado Dios y soberano Señor, en este momento venimos, Señor, ante tu presencia. Venimos a decirte, Señor, que si en nosotros aún hay algo de ese hombre natural, ese hombre del mundo, ese hombre pagano, idólatra, ese hombre, Señor, que todavía tiene vigencia en nosotros. Pablo dice, deje el viejo hombre para empezar a buscar el hombre espiritual. Tú no vienes por lo terrenal, tú vienes por aquel que se ha convertido a Cristo, por aquel que se ha hecho uno solo con el Señor. Por eso Jesús dice que Él permanece en nosotros y nosotros permaneceremos con Él y seremos uno solo. Porque el Señor quiere verte a ti solo con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, para que nosotros podamos entrar al reino, para que nosotros podamos ser rescatados y seamos uno solo con Jesús. Y esa unidad me la da la palabra de Dios, me la da la Escritura, mi caminar. Señor, si en algún momento o si en estas circunstancias, Señor, estamos más preocupados por los demás, estamos más preocupados viendo los errores, las equivocaciones y viendo cosas en otros, cuando realmente yo tengo que preocuparme por mí. Porque su palabra dice que tú, Señor, a cada uno
de nosotros va a pesar nuestras acciones, va a mirar si realmente lo que yo hice es para ti y en beneficio mío y también en favor de los demás. A veces, Señor, cometemos errores, miramos hacia los lados y se nos ha olvidado mirarnos a nosotros mismos. Que los ojos de mi corazón sean los testigos, sean los que me estén diciendo en dónde estoy equivocada, qué estoy haciendo mal y hacia dónde se debe dirigir mis ojos, Señor. Que mis ojos sean generosos, Señor. Se refiere a la persona que siempre busca lo bueno, que siempre busca lo excelente. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a mirarnos a nosotros mismos, porque tenemos un espejo y es su palabra. Su palabra es la que me está diciendo en qué condiciones estoy contigo. No cómo me comparo con fulano, cómo me comparo con sutano, si este sabe más o si este sabe menos. Cada uno Dios le ha mostrado conforme a su fe y le ha revelado conforme a su entrega a la palabra de Dios. A cada uno le ha dado conforme a su obra, dice el Señor. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Así como el Señor dice en su palabra que cuando el pueblo salía y escogía el maná, ni a nadie le sobraba ni a nadie le hacía falta. Igualmente se sucede con nosotros. La medida que tú nos das no nos va a sobrar y tampoco nos va a hacer falta. Es lo que necesitamos, Dios, para poder ser esos hombres, esas mujeres, Señor, como dice su palabra, que seamos el segundo Adán, que el segundo Adán está formado por Cristo y los creyentes, que es la iglesia, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender los errores del primer Adán para poder prepararnos y conocer cuáles las bondades, los beneficios, a qué enemigo nos vamos a enfrentar para poderlo vencer. Nosotros no, tú, Señor, porque eres el vencedor, porque fuiste el que venció, Señor, como dice la Escritura. Yo he vencido al mundo, yo he vencido a Satanás, y nada ni nadie nos podrá arrancar de las manos del Señor si nosotros permanecemos con Él. Señor, gracias. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza. Hoy, Señor, oro, Señor, por su misericordia, por su bondad, Señor. Oro porque sus ojos estén sobre nosotros, Señor. No mires hacia ningún lado, Señor. Necesitamos que tú mires a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, Señor. Fortalece nuestra relación contigo para poder mejorar nuestra relación con los demás. Gracias, Dios. Perdónanos, Señor, si nosotros nos hemos involucrado en cosas que no debemos involucrarnos, que no debemos ser partícipes ni de costumbres, ni de conversaciones, ni de cosas que no tienen nada que ver con mi formación espiritual. Cada uno tenemos nuestra propia lucha, como dice la Escritura, y cada uno tenemos nuestro propio afán, Señor. Lo único que queremos es irnos contigo, Señor. Tú nos mandaste a decir, velar y orar para que no entremos en tentación, que estemos velando porque aquel día se acerca. Señor, que seamos aquellos que nos vamos, Señor. No queremos quedarnos, permítanos disfrutar de esa gracia que tú nos has dado y que vienes trabajando sobre ella en cada uno de nosotros. Estamos más preocupados por otros que por mi propia vida, porque creemos que somos más que tú, Señor, que somos más misericordiosos que Dios, que somos más justos que el Dios justo de la tierra. Establecemos justicia al único que ha establecido justicia, que eres tú, Señor. Tú, Señor, te pedimos que nos ayudes a mirarnos. Necesitamos cambiar mucho, Señor. Necesitamos mirar y hoy sabemos, Señor, que el hombre no es simplemente un género, no es un sexo, Señor. El hombre está formado por el varón y la hembra, Señor, a quienes tú has llamado Adán. El hombre, Señor, es el que tú has dispuesto. Permítanos, Señor, sacar lo terrenal, sacar lo carnal. Permítanos ser luz donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Gracias, divino Salvador. Señor, oro
por Jesucristo, el verdadero camino. Oro por cada persona que tiene una situación difícil, una situación complicada. Oro, Señor, para que su gloria, su gracia, su misericordia esté sobre las familias que están viviendo situaciones difíciles, en la parte financiera, en la parte de la salud, en la parte de bendiciones, Señor. Como te ruego cada noche, Señor, bendígalos, Señor, acuérdate de cada uno de ellos, ayúdalos, bendito Señor, atráelos a ti con cuerdas de amor, ayúdalos a solucionar cada uno de sus inconvenientes y sus problemas, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios. Oramos, Señor, por el corazón de Norita. Oramos, Señor, por la nonita de Norita, Señor, en estos momentos duros, difíciles, en esta situación de su tía, Señor. Que seas tú fortaleciendo esta familia, Señor, en estos momentos duros y difíciles. Igualmente, Señor, oro por cada uno de los hermanos que están pasando por dolencia, por dolor, por angustia, por afán y por zozobra, Señor. Que el Dios vivo, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros y nos ayude a caminar, Señor, en este camino duro y difícil que nos ha tocado andar, Señor. Gracias, Dios amado. Oro por Elina, por Astrid, por Elina y por mi hija que están en Medellín, Señor. Oro, Señor, por las hermanas en Bogotá que están pasando dificultades en su salud, Señor. Oro por sus finanzas, oro por su casa, por su familia, Señor. Que ellas sean esa morada donde ellas puedan llegar y encontrar esa salvación que tanto, Señor, queremos que entren, pero que a veces se hace esquiva en nuestra familia, Señor, porque están ensimismados en otras cosas, pendientes de otras cosas, Señor. Pero tú nos darás esa oportunidad, Señor, como se la diste a Rahab y a toda su casa y a toda su familia, porque había un plan, Señor, y ese plan se cumplió y ahora, Señor, es testimonio para nosotros de lo que una mujer expuso su propia vida por unos que iban de parte de ti, Señor. Oro, Señor, también por los hermanos en Piedecuesta, para que seas tú trayendo bendición, misericordia, bondad y misericordia sobre cada uno de ellos. Oro por los hermanos que están aquí en Bucaramanga, aquí en la iglesia, Señor. Que la gloria, la magnificencia, el poder y la majestad esté sobre cada uno de ellos. Oro por los hermanos que están en la red, Señor. Aquellos que tomaron el tiempo para escuchar el mensaje, para escuchar su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros no somos del primer Adán, que nosotros somos del segundo Adán y que estamos en nuestra lucha y que es la fe la que nos permite, Señor, ser uno solo con Jesús, para que Dios nos vea como uno solo, Señor. Que fuimos llamados a ser uno solo, a ser espirituales, porque Dios es espíritu. Permítanos entender su palabra, esa palabra que edifica, que forma, que estructura, que nos ayuda a vivir confiado. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.